que muestra la complejidad y es muy nítido, presenta los temas muy coherentemente. Y eso, o sea, ¿qué más me queda? Voy a revisar mi hoja. No. A ver. Eso, bien. Nos quedan unos minutos para preguntas. Lo único que voy a recordar, para no quitar más tiempo, es que estas preguntas en voz suficientemente alta no puede captar. Y antes que al final de la pregunta vamos a cerrar, invitarles, antes que eso, invitarles a un ciclo de seminarios o conferencias que va a realizar el Departamento de Industrial en la casa donde estamos ahora, que se inicia el 14 de octubre, son 4 encuentros que se llama Haciendo Educación. Hay una tradición acá, el ciclo se llama Haciendo Empresa, estamos con el tema de educación, y el 14 empieza con Mario Baito, que va a tratar el tema, bueno, el coordinador nacional de educación va a tratar el tema de educación en Chile, políticas públicas y políticas secas. Esto es a las 12 horas en la sala europea, aquí en la facultad. Después van a venir otros expertos, que ya conocemos, por supuesto, y están cordialmente invitados. Entonces, por favor, preguntas brevemente. Quiero primero centrarme como en 3 puntos. Tu nombre, sí, no, tú podrías presentarte a tu chiquillo. Mi nombre es Susana Rodríguez. Trabajo de manera independiente, soy profesora de lenguaje. Hago en general capacitaciones a profesores en materia de educación. Estoy trabajando en el PAC, programa de apoyo compartido que va a las escuelas municipalizadas y también subvencionadas. Entonces quería, la verdad que me parece interesante el tema de la institucionalidad. Dentro de eso quería como suponer que va a existir esta como corporación o agencia territorial, o sea, de un sector, y en ese sentido quería centrarme como en 3 aspectos. Uno, la preparación a la que va a atender; otro, la administración; y el tercero, el control de esta agencia o corporación. En términos de territorio, me gustaría saber qué piensa sobre cómo se puede determinar esto, o sea, cómo podemos hacerlo homogéneo, o sea, que no sea una agencia que represente en algunos casos, por ejemplo, a una región, o que cubra una región, que en otros casos cubra un sector, en otros casos cubra un municipio, etc. O sea, ¿cómo ves tú ese tema? En términos de la administración, el tema de lo más técnico versus lo menos técnico en el sentido de este consejo asesor. ¿Hasta dónde? O sea, yo sé que dejaste la pregunta abierta, pero yo ahí comparto contigo el tema de que para mí un consejo asesor no es adecuado, por lo menos en este minuto, para cautelar la calidad, sino que tiene que haber o sea, pueden haber representantes de la comunidad, pero creo que es necesario más fuerte no sé si una supervisión centralizada a nivel de definir mejor lo que va a ser la superintendencia, el trabajo del ministerio, etc. Pero no sé hasta dónde o cómo podría funcionar esta parte, como este aspecto de administración más técnica. Y en términos del control, sí me preocupa el tema del mercado, que el control sea a partir de oferta y demanda y de la decisión de los padres, porque creo que los padres o apoderados o quienes tomen la decisión de poner a su hijo en un lugar y no en otro, no están informados y no tienen la capacidad
A mí me queda una lectura en virtud, mi nombre es Angélica Contreras, trabajo en el Departamento de Educación de La Granja. En virtud de eso, de la exposición, tenía algunas dudas. Para excelar, ya. Yo creo que las políticas que se impulsan en todo orden de cosas en Chile generalmente son bastante buenas. El problema radica en que la implementación de esas políticas públicas no tiene ninguna asidera y por lo tanto las políticas públicas pasan a ser malas. Y ahí es donde uno empieza a ver de que si se van a implementar políticas de educación sean buenas, tendríamos que partir por ver cómo se implementan para que funcionen. Dentro de las dudas que hemos comentado con los colegas en nuestra comuna, hay varias. Primero, por ejemplo, en relación a la agencia de calidad, el otro día don Mario de 2020 decía que tenía que haber una cantidad de al menos 10.000 alumnos para que la agencia se pudiera solventar. 10.000 alumnos es una cantidad grandísima. En mi comuna hay 7.000 alumnos, pero es una de las más grandes que hay ahí con alumnos en educación pública. Tendríamos que juntarnos con 2 o 3 comunas. Y nos preguntábamos qué pasaba en aquellas comunas como Parinacota, como al sur de Chile, donde hay 15 alumnos, 20 alumnos, donde tendría que estar la agencia como para poder absorber a toda esta cantidad de alumnos. Por segundo, en relación a la alta dirección, veíamos que, por ejemplo, cuando se asume un nuevo gobierno, dice, vamos a implementar nuevas políticas públicas en relación a las bibliotecas CRA. Un tema muy sencillo. Y hasta el día de hoy, vamos a pasar más o menos el año y medio de este nuevo gobierno y todavía no pueden empezar a funcionar como funcionaban hace 2 años las bibliotecas atrás, porque no hay gente capacitada desde el gobierno que pueda asumir esta nueva reforma. Un poco tenía la contradicción que decía Cristian delante en relación al ensayo y error de algunas cosas. Yo creo de que ahí hay que ser muy cuidadoso. Yo creo de que habría que ver a qué se refería. Esa es un poco la pregunta, porque yo creo que el ensayo y error en la educación no funciona mucho porque se echan a perder generaciones. Y finalmente, cuando tú hablaste de la integración, yo me preguntaba, en el decreto 170, que está en boga en este momento, no contempla muchísimos de los aspectos que tú decías. Se contempla, por ejemplo, de que la escuela solamente puede tener, o sea, cada curso puede tener 5 niños integrados, pero en la comuna de La Granja hay cursos que tenemos alrededor de 12 niños integrados. ¿Y qué tenemos que hacer con los otros restantes? 2 posibilidades: los dejamos sin atención y pensamos que nada pasa, o tenemos que implementar recursos para poder tratar de alguna forma de suplir esta falencia que los niños presentan a cargo de la SEP. Entonces, yo creo de que si bien tenemos toda la idea de que hay que hacer algo en la educación para que se mejore, no sé si va por las agencias locales del camino. Me causa la duda. Tú me preguntabas sobre los sostenedores. Para el Instituto Nacional, lamentablemente, sí tiene que haber un sostenedor, porque todas las burocracias del sistema de adquisición de un implemento como una guitarra para una escuela, la solicitud tiene que ser firmada por el sostenedor para poderla subir al portal de Chilecom, ¿no es cierto? Entonces, el otro día hablábamos con el alcalde y decía, mira, acá nos demoramos para reponer una cosa de la biblioteca, un implemento, un computador de una biblioteca, por ejemplo, nos demoramos 1 mes, por todo el sistema burocrático que esto tiene. Si hubiera una agencia local, ¿cuánto nos vamos a demorar entonces? Y si esta agencia local más encima no queda ni siquiera en nuestro territorio, sino que quedase a la comuna del frente, ¿cuánto tiempo nos demoramos para poder hacer esta reposición? Entonces yo creo de que hay que darle vuelta.
los profesores también están súper preocupados porque ya tienen una deuda histórica con el municipio, con el Ministerio de Educación. Si vuelven a pasar a estas agencias locales, ¿existen los dineros suficientes para la segunda deuda histórica para poder pagar eso? Entonces yo creo que ahí es donde empiezan las controversias y problemas muy complejos, porque existen muchas deudas de muchos actores. Sí. Bueno, agradezco la participación de ambos expositores y primero quiero decir que concuerdo plenamente con la definición de educación pública y social. Y agregaría así una sola idea más sobre eso. Tal vez yo creo que no la explicamos mucho, pero creo que es potente desde el punto de vista de la democracia. Y tiene que ver con la renovación de las élites. Democracia tiene que ver con poder. Difícilmente con una democracia si típicamente tenemos solo un grupo muy pequeño en este país que está en los puestos de poder de distinta naturaleza. Y eso ha derivado de muchas cosas, pero entre otras del sistema educativo. O sea, no sé, 15 20 colegios en Chile son los que proveen los mandos superiores de la política y de las empresas y del poder económico. Es un tema súper potente, yo creo que es poco discutido. La pregunta es cómo un sistema educativo público, necesariamente también de élite, es capaz de renovar ese élite justamente para poder tener una democracia más profunda. En ese sentido, y no concuerdo con lo que plantea Mario, pero a mí me gusta la idea de los liceos de excelencia regionales, creo que sería que todo fuera de excelencia también, pero desde el punto de vista de la estrategia de competirle a la élite típica de nuestro país, sería bueno tener 40, 50 colegios que sean más o menos del estándar del San George, del San Ignacio, del Bosque, del French, etc. Yo creo que si uno logra tener 50 colegios de esa naturaleza, uno realmente da un golpe a la renovación de las élites fuertes. Me parece que eso sería un objetivo que yo agregaría al tema del sistema público. Otra idea general que nos gustaría mostrar es que tendría cuidado con las estrategias únicas. No podemos, como decía Valentina, en realidad nos falta mucho por saber, como planteaba acá Angélica, los temas de implementación, en eso hay mucha incertidumbre, hay mucha variabilidad territorial, entonces tendría cuidado con una idea única de diseño estructural institucional. Yo creo que eso es muy riesgoso. Yo creo que sería fuerte los objetivos públicos de educación pública, pero sería variado en las estrategias. Tendría cierta plasticidad institucional para poder diseñar cuestiones contingentes. Por ejemplo, a lo mejor esto de la agencia puede funcionar muy bien en Santiago, en las grandes regiones, pero en el caso de Parinacota, etc., en el norte, a lo mejor no vamos a estar esperando una superagencia que resuelva el problema. A lo mejor tendría que el Ministerio de Educación de Santiago contratar algo, generar un convenio y tener una solución ad hoc para el caso del norte o de los pueblos aislados. Ahí no tendría solo una estrategia. Respecto de lo que planteaba Valentina, me parece muy interesante. O sea, no tenemos una reflexión en torno a un modelo de gestión de la decisión y los procesos del sistema educativo. Y según eso, yo creo que uno podría ordenarse para el diseño institucional. Por ejemplo, yo creo que lo que corresponde a una agencia más descentralizada serían los procesos que las técnicas especiales se llaman de negocio. Tienen que hacer el negocio del día a día. Pero todo lo que tiene que ver con definiciones estratégicas de largo plazo, de inversión, por ejemplo, claramente no tiene que ver con eso, tiene que ver con un nivel superior probablemente. Pero todo lo que tiene que ver con los procesos de apoyo, a lo mejor tiene que ver con una agencia local, pero también con una agencia nacional. ¿Por qué digo esto? Pareciera ser que es importante un sistema público, tener un sistema de formación, de incentivo al perfeccionamiento, de gestión de conocimiento, de una identidad de gestión y un conocimiento de más amplia escala. Como probablemente ocurre en Finlandia, como probablemente ocurrió en el sistema público de salud chileno, una enfermera, un médico que pertenece a un sistema nacional. Tal vez deberíamos preservar esa idea que es más general de un sistema nacional para todo lo que tiene que ver con la capacitación y el perfeccionamiento del profesor. Cuando un profesor entra a trabajar hoy día, probablemente lo siente distinto si lo hace en una municipalidad puntual, que si lo hace el Sistema Nacional de Profesores Públicos, qué sé yo, y hay una agencia nacional que es capaz de llevar a la gente hasta afuera, que los perfecciona, que hace una carrera, etc. Yo creo que ese tema debería ser estudiado en síntesis, entender bien un modelo de gestión y según los procesos funcionan uno debería pensar en distintas escalas.
Lo del negocio yo creo que da mucho más para efectos de una escala más local, y también tendría estrategias diversificadas. Me gustaría solamente para una sola. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Es posible comentar? Sí, él acaba de hacer varias preguntas y comentarios, así que... Bueno, ¿cómo no? quisiera, en primer lugar, mi nombre es Milton Martín, soy ingeniero civil, consultor internacional no en esta área, en el área de seguridad de tránsito. Voy a dictar un curso de seguridad de tránsito en la Escuela de Ingeniería en el Centro de Primavera, lo invito a todos a sufrir ahí y empezar a salvar vidas, que es lo que me motiva. Pero mirado profesionalmente el tema de la educación, Chile es la patria del gato pardo. O sea, tenemos el récord mundial de hacer cambios para que en realidad nada cambie. Eso no vale que creo que es obligatorio en la Escuela de Ingeniería. Por ejemplo, en la educación. Estatuto docente, cero impacto en los resultados. Jornada escolar completa, cero impacto en los resultados. Subvención preferencial para escuelas que tienen un porcentaje importante de niños, cero impacto en los resultados. Más sueldo a los profesores que se capacitan, cero impacto en los resultados. Evaluación docente, cero impacto. Y no sigo porque... Pero uno podría decir que los proyectos anteriores han sido ineficientes. No, si son muy ineficientes en el sentido del gato pardo, en el sentido de simular que todo está cambiando para que en realidad nada esté cambiando. Le permite en primer lugar a los gobiernos de turno, por ejemplo a Lagos, cuando metió la evaluación docente, que era la solución para mejorar la educación, decir que está haciendo algo. Y todos los gobiernos necesitan decir que están haciendo algo y no generar un espacio masivo político. Pero las cosas que parecen haber consenso que son importantes, como que el director general y su equipo profesional, esas no se tocan, porque son peliagudas, porque el gremio que tiene el control de la educación, que es el gremio de profesores, no nos engañemos, está contra ello. Por lo tanto, el director lo dejamos incluso fuera de la evaluación de su personal, en el estricto rigor. En el caso de la educación municipal, tal vez esta misma ley, en tolerancia cero, fue la única que ha logrado decir algo sensato. Dijo, el trabajo del alcalde no es la educación. El trabajo del alcalde es ser reelecto como alcalde. Me pareció perfecto. ¿Por qué digo esto? Porque en la educación municipal se da el curioso fenómeno, que también se da en la educación estatal antes de la municipalización, en que a pesar de que la matrícula disminuye, el personal contratado aumenta. El contratado de profesores y de administrativos. En una ocasión me acuerdo de la Municipalidad de Valparaíso, tantas veces quebrada, digamos que en permanente quiebra, y que sin embargo pedía más plata y el CNM de Educación le decía por la mesa, pero si usted tiene la mayor cantidad de profesores por alumnos de la región, o sea, ¿de qué me está hablando del financiamiento municipal? La Municipalidad de una municipalidad del sur tiene más para docentes contratados sobre 500 que profesores. O sea, no nos engañemos, la educación se ha convertido en otra herramienta que tiene el alcalde de poder político sobre su comunidad y sobre sus posibilidades de reelección. Ahora, viendo Educación 2020, en algún momento se mandó una mirada estratégica de Educación 2020 que a mí me sorprendió mucho. De hecho, traté de desafiliarme y no pude, no había como desafiliarse, pero lo había hecho. Que dejó de hablar de cómo educar mejor a Juanito y empezó a hablar de la educación pública y no de cómo educar mejor a Juanito. Ese fue un switch pequeño, digamos, pero muy significativo. Por lo tanto, Educación 2020 nunca ha hablado de la sobredotación y de que el dinero llegue a Juanito y no llegue a tremendas estructuras administrativas de educación. Y estamos en una situación en que los padres no son tontos. Los padres van abandonando la educación municipal, van votando por los pies, como dicen los norteamericanos, y la mayor parte de los padres han votado contra la educación municipal. Han votado en lo cotidiano, en agarrar a su cachorro y cambiarlo de lugar. Por lo tanto, me parece que están remando contra la corriente. La gente en realidad declara querer educación pública, pero cuando tiene que decidir se va a una escuela privada. Y me parece que eso es importante porque, llegando a ese contexto, llegando ahora al paper, digamos, que lo leí varias veces, me pareció muy interesante, me parece que tiene, al
algunas deficiencias en el concepto del Estado. Hablan mucho del Estado, los intereses del Estado, el Estado le puede promover educación sexual, que de hecho no lo ha hecho durante todos los gobiernos de la concertación, nunca lograron ponerse de acuerdo sobre un programa de educación sexual, dicho sea de paso. Se da el momento como que el Estado tendría intereses. ¿Qué quiero decir? Que el Estado no es un sistema, tiene intereses. El Estado es una unidad administrativa que es controlada por grupos políticos de presión, por la clase dominante, en términos marxistas, que me parece muy apropiado, dicho sea de paso, para sus objetivos particulares. En particular, por ejemplo, la disputa sobre la propiedad de los bienes públicos, de la pesca, no está en la educación, y no es casualidad. A los grupos dominantes no les interesa que discutamos por qué hay 7 familias en Chile que tienen el 95% de la pesca como feudo medieval, digamos, casi sin pagar. Eso no está en la educación. Entonces los grupos dominantes utilizan el Estado para imponer su visión de la sociedad a la comunidad. Y el Estado no es esquizofrénico. El Estado, bajo un grupo dominante, expropia campos, bajo otro grupo dominante, entrega campos, no privatiza campos. Bajo un grupo dominante expropia bancos y bajo otro grupo dominante lo privatiza. Y no es esquizofrénico. Es que el Estado en sí es neutro. No hay intereses del Estado, hay intereses del grupo dominante. Eso es lo primero. Entonces, cuando se habla como que hay un interés del Estado y eso fuera algo santo, digamos, que hay que tener cómo hacerlo, es en el fondo el interés del grupo dominante. Y en ese sentido, no creo que la educación pública realmente tenga un papel. O sea, perdón, la educación fiscal, porque, como tú dices, toda la educación es pública. Tenga un papel porque los bienes que tú dices que provee la educación pública, en realidad no los están proveyendo. O sea, la integración no la está proveyendo. Estamos leyendo escuelas públicas que son quietos, digamos, en el estricto que las escuelas fiscales, quiero decir, perdón mi confusión. Las cosas importantes no están en la educación, como en la educación sexual, que siempre fue bloqueada la tutela. Entonces, esto de tratar de decir que la educación no es una cuestión que está controlada por un grupo, ya sea a través del Estado, en este caso, a mi juicio, por el colegio de profesores, digamos, directamente, ya ha logrado que esté la sobredotación, que no es educación, digamos, en el tapete, que ha logrado que los directores no evalúen a los profesores, que ha logrado la inamovilidad de los profesores, etc. O sea, la captura del Estado como herramienta por los grupos de presión se ve demasiado claramente en la educación. Y por lo tanto, no creo que tenga mucho futuro la educación. Yo creo que está enterrada, estamos tratando de revivir un muerto. Pero el problema mío es que para revivir este muerto estamos yendo contra valores centrales de una sociedad democrática. Y para mí un valor central de una sociedad democrática, que dijo la señora Juanita, no depende su valor o su apoyo del Estado de si va al municipio o si va a un sostenedor privado. La dignidad de la persona creo que no depende de eso, que es un valor superior en una comunidad. Y por lo tanto pretender tapar todas las ineficiencias administrativas de la gestión pública, como las que se ha mencionado, que para comprar una guitarra se demora en un mes. Es rapidísimo. Yo trabajaba en el fisco en Chile y comprar algo en un mes me parece un récord, digamos. Tratar de taparlas por la vía de decir de que hay un papel público en la educación de Pedrito, me parece que es una mala excusa, simplemente. Es tan simple como eso. Al final le estamos pasando plata. Es falso, en primer lugar, de que las escuelas privadas tengan menos financiamiento. La última vez que lo calculé, las escuelas públicas tienen un 30% más de financiamiento que las escuelas privadas, porque reciben plata del alcalde, del municipio, de la subvención y del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Ahora en tu trabajo tú dices que no hay fondos para construir escuelas. Me gustaría que pongas la cantidad de metros cuadrados, porque la construcción de escuelas fiscales se hace por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que les pasa la verdad completa a los alcaldes. Y se han construido muchas escuelas. No sé para qué, porque el sistema se ha reducido a la mitad, digamos, es como curioso. Entonces, mira, yo creo que Chile es un país, o sea, estoy citando a un autor, que dice que es un país con científicos pero con poca ciencia. En el sentido que la ciencia no apoya las políticas públicas o las políticas públicas no están basadas en la ciencia. Por ejemplo, la ley de pesca, economistas como ven de esta casa y 20 más dijeron que había que licitar. Lo que ella está promoviendo que 7 familias se hagan de la pesca industrial. Entonces, aquí vemos que no hay ciencia
en todo lo que yo he dicho. La jornada escolar completa no funcionó, esos son todos temas que no son, que la ciencia no está detrás. Y nosotros podemos pretender lo que queramos, pero la ley de la gravedad universal dice que las manzanas caen, no suben. Entonces, yo creo que hay un tema que no está tratado ni por tu país ni por la educación 2020. Es la tremenda ineficiencia económica de la educación fiscal, que hace necesario que la pone en un pie de desigualdad, digamos, notable con la educación particular. Pero no pusimos a la educación particular en su ventaja propia, no la pusimos en su ventaja propia. Entonces yo creo que hay un tema que es igualdad. Yo creo que hay principios básicos superiores a esta sala que dicen que las personas no las podemos tratar distintas. Segundo, la libertad de las personas. A usted me ha costado mucho recuperar la libertad, fíjate. Ha habido una dictadura feroz hasta hace pocos años, digamos. Y por lo tanto, que alguien ponga en un paper que hay que restringir la creación de escuelas privadas. Claro, lo mismo es tener privado, yo no pretendo serlo, ¿no? Pero en el fondo estamos hablando de algo que a mí me parece superior desde el punto de vista ético. Vamos a restringir la libertad de las personas. Y vamos a restringir la libertad de las personas de escoger. Pero ojo, solo de la clase media y de los pobres. Porque los ricos no estamos diciendo nada en los colegios particulares, digamos, ¿no? O sea, los sectores acomodados siguen con libertad de escoger. Y estamos hablando de si le damos o no libertad de escoger a la gentecita, ¿no? Así como de arriba, porque dijo para colegios privados, ¿no? Entonces, yo creo que esas cosas éticas están abusadas, digamos, en tu paper. Bueno, por razones de tiempo, tenemos que esperar la marcha. Vamos a ir a la marcha. Sí, por supuesto. Bueno, no se le da tiempo, le voy a decir que vamos a hablar con las preguntas para los expositores. Oye, bueno, muchas gracias por los comentarios, por las críticas. Gracias a Valentina y a Susana, Angélica, José y Milton por su comentario. Me dan ganas de contestar todo y es imposible por el tiempo. Voy a mencionar, sí, ¿cuánto me da? 5 minutos. Voy a mencionar algunas cosas, las que me parecen más posibles de abordarse, no sé si necesariamente las más importantes. Fíjense que se daba cuando Valentina se pregunta sobre, y nosotros nos preguntamos en el trabajo varias veces si que las escuelas privadas pueden, a través de subsidios, regulaciones, incentivos, etcétera, cumplir todos los propósitos públicos para los cuales queremos las escuelas públicas. Se da una paradoja bien interesante. Nosotros discutimos ahí que parcialmente, no es que no puedan, pero parcialmente, entonces nunca satisfactoriamente para el bien público. Por eso es que creemos nosotros sí hay que preservar y fortalecer, y de hecho tanto como para que sea la estructura central del sistema educacional de la escuela pública. Pero quiero solo mencionar una cuestión respecto a las escuelas privadas, para tratar de entender cómo funcionan las escuelas privadas. Si ustedes lo piensan bien, el propósito por el cual un privado tiene una escuela puede ser dos razones, grosso modo. Uno, que tiene un proyecto educativo, tiene un ideario, tiene algo que quiere enseñar. Las escuelas públicas de colonia o de las iglesias son las más relevantes. Probablemente las de la iglesia son las más relevantes. En ese escenario, el proveedor privado lo que quiere es, insisto, transmitir a su alumno una cierta visión del mundo, tiene un proyecto educativo sustantivo. Cuando el Estado trata de regular ese proyecto para tratar de que no solo cumpla sus propósitos de su comunidad, sino también propósitos más generales, se encuentra obviamente con el límite que impone el proyecto, porque para eso hay que libertad de enseñanza, ¿verdad? Para que haya esa heterogeneidad, esa diversidad, para reconocer esa diversidad cultural que existe en el país. Por lo tanto, ese es el límite, en rigor, del Estado. El límite del Estado es que si es que aceptamos que existan escuelas que transmiten esa diversidad cultural, entonces tampoco podemos aceptar que el Estado tenga completo control sobre ella, porque si no sería un sentido. En eso consiste la libertad de enseñanza. Por eso es que, y yo la valoro, pero por eso mismo, es que como me doy cuenta de eso, sé que ellas no van a responder completamente al interés común. En el otro extremo, la otra posibilidad por la cual una persona puede querer poner una escuela es como una rama de negocio, tiene interés de lucro. Si quiere, pasa que de carnicería y kiosco eligió que escuela era mejor,
caso, en realidad, si la persona solo tiene un negocio, y está haciendo un negocio, el Estado está en mejor condición para tratar de obtener los fines públicos de contenido de proyecto educativo. Porque en realidad a él no le interesa mucho qué es lo que enseña, entonces en realidad le interesa que haya matriculado suficiente y que el negocio esté bueno, hay un flujo. Entonces, en términos de contenido ahí, con lo que choca el Estado no es tanto con la libertad de enseñanza en el sentido que se entiende en el mundo, sino más bien con cuánto puede regularlo para no echar la carrera del negocio, cuánto puede generar un mecanismo de incentivo por el cual su negocio sea lo suficientemente bueno para que ganando plata además busque los propósitos comunes. En ese caso el problema tiene más que ver con una cuestión de cómo generar un mecanismo de incentivo que haga costo efectivo, digamos, en internet. Pero fíjense que en el caso de las escuelas por lucro, la atención entonces no viene tanto por la libertad de enseñanza en el sentido tradicional, sino bien por la libertad de empresa y de cuánto es la ganancia que puede el sostenedor obtener. En ese segundo ejemplo, probablemente la mayor limitación sea cuál es el estándar de calidad que le vamos a exigir a esa escuela. Porque mientras más elevado el estándar de calidad, menos es la ganancia que el sostenedor puede obtener. Entonces, en ambos casos, el Estado choca con un interés privado, pero por distintas razones, y en Chile tenemos los dos tipos. No entendí, Valentina, sinceramente, la crítica de que yo también entiendo que esos 4 principios se pueden agregar más y no son suficientes, pero no entendí mucho en qué consistía la crítica esa de que la integración y la territorialidad eran limitaciones. A mi concepto, los principios esos engloban esos propósitos. Entonces no me quedó claro. Yo entiendo que tenemos que fortalecer la educación pública, pero a veces en los debates en la ley que estamos buscando una especie de revelación. Esta era la razón por la que la educación pública. Yo estoy dando las 4 razones, pueden ser 5, pueden ser 3, y en el mundo de 150 años de historia y de mucha experiencia exitosa de educación pública de países democráticos, en los que los valores que tú dices que quieren preservar y que la defensa de la educación pública a tu juicio parece lesionarlo, han estado bien al revés, en el corazón de la constitución de esa democracia, en Europa Occidental, también en América del Norte, etc. Entonces, claro, uno siempre puede buscar otra cosa, algo más, pero eso es lo que en el mundo se ha entendido por educación pública en 150 años de historia, los países que nos tienen eso bastante de cuenta, que son todos países democráticos, capitalistas. Lo que sí, sobre el tema de institucionalidad no voy a abordar, no voy a volver, porque en realidad hay, ustedes tienen razón, hay mucho más que trabajar todavía, así que no voy a volver sobre eso. La cuestión de la escala ya la mencioné. Yo dije que la cuestión de la escala no es solo una cuestión de que un economista calcule cuándo la curva, cuál es el momento en el cual se vuelve ineficiente la escala. Dije que hay otras razones más que tienen que ver con las capacidades, fue lo que ejemplo, y la gobernabilidad del territorio. Entonces, es una ecuación compleja, por eso es que todavía no encuentro uno que la ponga en una abreviación. Y probablemente esa ecuación es compleja porque en realidad no tiene solo que ver con una cuestión técnica, sino también político, territorial, administrativa, bastante más. Pero indudablemente que hay un. No creo en eso de los 10.000, alguien antes hablaba de 2.500, porque todos esos estudios tienen unos supuestos que están limitados al sistema que conocen, no al sistema que queremos crear. Lo del ensayo y error y la idea de no tener un modelo único y rígido, yo me compro esa historia. Mi única salvedad fue más bien que tengamos un modelo que creemos que tiene posibilidad de ser exitoso, implementémoslo bien y a concho y démosle tiempo para que funcione, y no un método por el cual probemos el fracaso, probemos ya el fracaso. Entonces, por ejemplo, si alguien me dice que vamos a hacer la desmunicipalización, pero vamos exigiendo el CIMSE en los próximos 3 años, yo le digo, eso no tiene ningún sentido. En ese sentido, yo creo que se requiere cierta estabilidad, cierto tiempo, pero mucha flexibilidad para cómo resolver estas cuestiones, por ejemplo, de escala y de gobernabilidad. Entonces, estoy de acuerdo en eso. Y un último comentario, yo sé que estoy en el tiempo, solo para discrepar. Yo discrepo fuertemente con lo que está diciendo Milton.
Además, creo, tú hiciste tres argumentos. El segundo, trataste de exponer todas las limitaciones que nuestro actual sistema público tiene. Y bueno, esa es la razón por la que estamos en esta sala, porque si no tuviera esa limitación lo estaría haciendo bien, entonces no tendríamos el problema. Entonces, es tautológico. Que el argumento contra la educación pública sea lo mal que está la educación pública, no es como que uno diga, mira, mi hijo está enfermo, no es el hijo que yo quiero, en realidad me da lo mismo que se muera. Yo quiero un hijo sano, no, la pregunta es si quiero un hijo. Si quiero un hijo, lo trata de sanar. La educación pública, si tiene limitaciones, tratemos de resolverla, eso es lo que yo creo que es lo que tenemos que hacer. Y me parece ese es un argumento muy débil. El segundo, hace una defensa de valores como libertad y democracia, como si fuesen contrapuestos a la educación pública, y hemos dicho acá, no sé de dónde, porque en el mundo, no sé cuál es la sociedad a la que tú aspiras, pero en Estados Unidos, en Francia, ¿cuál es tu modelo de sociedad? O sea, los modelos de sociedad democrática, occidentales, tienen a la educación pública y la han tenido desde su fundación como una cuestión central, que tienen que tomar decisiones difíciles. Algunas de ellas es limitar, por ejemplo, la capacidad de negocio dentro de la educación, o la libertad de empresa, o la libertad de elección de la familia, sí la han tomado. Pero acabo de dar el ejemplo, no sé si tu modelo de Estados Unidos no es una sociedad democrática, limita la elección de los padres. Porque entienden que hay un interés superior. ¿Cómo no limitan acá también la elección, por ejemplo, de cada uno meter una micro al centro de Santiago y tratar de ganar plata con ello? Porque hay otros fines superiores. Supongo en tu curso de gestión del tránsito, esas cosas se discuten. Y esos fines superiores a veces implican que tenemos que limitar efectivamente la libertad de algunos de nosotros. Pero eso no creo que vaya en contra de la democracia y el bien común, sino más bien a favor. Y creo yo que es poco riguroso afirmar que no existe evidencia de eso en el mundo, porque, insisto, las sociedades de las que estamos hablando, salvo que uno piense en otras, se han construido. No es que crearon un sistema de educación, porque se han construido ellas mismas como sociedades democráticas en torno a la construcción de otras instituciones de la escuela pública. De manera que tampoco encuentro la razonabilidad del argumento ese. Y por último, yo soy crítico de varias de las políticas que se han implementado en educación, pero no creo, y esta fue tu primera afirmación por la cual también discrepo fuertemente, no creo que esas políticas tengan el propósito del gato particular. Esa teoría de la conspiración no la creo. En realidad todos estos líderes crearon todo eso solo para entretenernos un poco, porque en realidad lo que querían era que nada cambiara. Y tampoco creo que en Chile tengamos la otra, que fue la que tú mencionaste, que es la tremenda cooptación del Estado y el sistema público por esos grupos de interés que la literatura también americana nos muestra. Creo que ninguno de los dos casos son descripciones rigurosas de la situación en Chile. Pero eso habría dado una discusión más larga, y creo sí que las personas que la opción política por fortalecer la educación pública tiene buenos argumentos científicos, históricos, filosóficos, económicos, éticos, pero al final, por eso particular, si uno no quiere creer y adherir a esos principios, siempre va a encontrar una manera de no hacerlo. Y me parece a mí que la mayoría de Chile, independiente de dónde educa a sus hijos, cree que tener un buen sistema de educación pública es una de nuestros deberes, una de nuestras necesidades colectivas. Y el hecho de que no todos los que argumentan a favor de la educación pública tengan a sus hijos en la educación pública, para mí no muestra inconsecuencias, sino más bien la capacidad de entender que los debates sobre educación no se limitan al interés privado, sino que tienen centralmente el interés colectivo.